la última clase que vamos a tener de Inteligencia Artificial 2 y aquí le quiero mostrar un tema bastante sui generis, entonces es bastante interesante este tema, por lo menos para que puedan tener ciertas ideas del componente hardware del Arduino. Eso lo van a encontrar básicamente acá en docs.arduino.cc/hardware y van a tener toda la lista de hardware disponible actualmente. Entonces ahí tienen todas esas definiciones que necesitan para eso. Bueno, dentro de esta guía básicamente tienen por un lado tienen el software que pueden bajar y probar, pero vamos a concentrarnos en el hardware, que es bastante interesante saber. Acá pueden conocer el pinout que tienen y el datasheet que tienen. El Arduino 3, R3, el Arduino 3, existen los que tienen el microcontrolador que se coloca en un zócalo, que es este que está aquí. Yo les recomiendo, por si quieran aprender, les conviene esta versión, ya que inclusive pueden quitar del zócalo y colocarlo en un protoboard y hacerlo funcionar de forma externa. Entonces lo pueden quitar mejor provecho inclusive así. Y hay veces que de repente van a encontrar en alguna guía, por ejemplo, si tienen problemas con algún microcontrolador, entonces también pueden utilizar otro microcontrolador para reparar y volver a cargar el programa del Arduino. Y eso se hace con este modelo R3. Evidentemente las que son desmontables tienen mayores facilidades. Las otras están embebidas en una placa SMD, es decir, que son de montaje superficial y tienen diferentes están directamente soldadas en la placa y no se pueden retirar. Entonces el Arduino es la mejor forma de entrar dentro de la codificación y del hardware de esto, teniendo las experiencias que uno requiere para poder utilizar esta placa. Bueno, entonces aquí ya conocemos el pinout y vamos a ver una pequeña introducción, por ejemplo, del pinout. Acá tienen, por ejemplo, esta es nuestra placa de Arduino. Básicamente aquí están todos los componentes y el principal elemento es el microcontrolador, que ustedes ya saben que es el ATmega 328P, ok, en sus diferentes variables, en sus diferentes versiones, ya sea de Pico Power o las que son también de montaje superficial y estas que son de formato DIP. Entonces la tienen ahí. Ustedes conocen que, por ejemplo, los pines digitales están numerados desde el 0 hasta el 13 y acá tienen esas numeraciones desde el 0 hasta el 13. Como el elemento principal es un microcontrolador, entonces están referidos a algo. Directamente ustedes pueden hacer una proyección de estos pines a alguna de las salidas. Por ejemplo, el pin número 13 está conectado, por ejemplo, a la salida número 13, por ejemplo, está conectado, en este caso, al registro PD7, como pueden ver aquí. Voy a aumentar un poco de tamaño para que puedan orientarse mejor y puedan ver mejor. Bueno, ahí aumento de tamaño para que puedan ver bien. El pin número 13 del Arduino básicamente está conectado al pin directamente del microcontrolador, que es el como pueden ver aquí, PD7. El pin número 12 está al PD6. Estos son los pines. Si ustedes tienen acá el dibujo, el datasheet de eso, y van a encontrar esas denominaciones PD7, PD6, PD5, PD4, PD3
y así sucesivamente. Bueno, lo que yo les había mostrado en otra clase era el registro interno del DDR que está dentro del Arduino mismo, pero externamente se lo denomina con estos nombres: PC, PD y PB, ¿ok? Entonces aquí tienen, por ejemplo, al pin número 13 le corresponde el PB0, el PB5, que es el pin 13, ¿ok? Y el que yo le estaba diciendo es en este otro, pero el que corresponde realmente en este caso es al pin 7 y es el PD7. Y lo que sí corresponde es al pinaje del pin número 13, que es el PB5, ¿ok? Que está colocado acá. Y como pueden ver acá también lo de GND, y eso hay que ver cómo está conectado. Entonces lo tienen ahí. Entonces aquí tienen los pines digitales, acá tienen el GND, acá tienen para colocarle alimentación de referencia. Y estos generalmente, como pueden ver aquí, son el SCL y SCA, que básicamente son para comunicaciones, así como existen las comunicaciones seriales. Existe uno que se denomina I cuadrado C, y estos dos se usan para esa comunicación I cuadrado C. Existen algunos pines que pueden funcionar de varias formas. Por ejemplo, estos pines que son analógicos, que están numerados desde el A0 hasta el A5, también pueden funcionar como pines digitales. Entonces muchos de los pines tienen la capacidad de funcionamiento de varias formas. Entonces un pin se puede colocar por software o por hardware para que funcione de alguna forma o de otra. Por ejemplo, como los que le había mostrado con los del microchip PIC, básicamente ese microcontrolador que estábamos viendo, que es el que estuvimos viendo, básicamente en el pin número 6 y el pin número 7 se lo podía colocar como entrada y salida digital, pero también se lo podría colocar como entrada del clock, ¿ok? Entonces ahí podemos tener un reloj externo. Ese es el PIC 64628A, ¿ok? Que es de 8 bits, pero aquí estamos viendo directamente lo que es del Arduino. Y bueno, y como pueden ver acá en el pin número 13 y 12 también se pueden colocar el SCK y el MISO. Entonces son otras aplicaciones que se pueden dar. También, si quieren colocar en el pin número 0 y en el pin número 1, se pueden conectar para comunicaciones seriales. O sea que por un lado pueden ser estas entradas y salidas digitales, y por otro lado también se lo puede utilizar como TX y RX, que son los elementos. Seguramente si aumentamos acá, eso va a querer decir esta parte, que se puede utilizar como entrada y salida de los puertos de comunicaciones seriales. Entonces puede ser TDX o RX, ok, y eso está en el PD1 y PD0. Entonces, como pueden ver, tienen varios. Este es el puerto estándar del Arduino para comunicación serial con otros dispositivos. También tienen aquí con este USB una comunicación serial, pero para controlar, por ejemplo, para conectar, por ejemplo, equipos como Bluetooth, entonces lo pueden colocar aquí. También existe una emulación por software de los software que tengan que ver con el TX y RX. Es decir, que cualquiera de estos pines digitales, aparte del 0 y el 1,
también pueden funcionar como pines TXRX, pero eso ya se configura o se setea por software. Ok, entonces es estos que ven aquí, esto que ven aquí, estos cuatro cuatro espadines que tienen, o cuatro conectores que tienen acá, estos 6 quiero decir, estos 6 son los que se utilizan para cargar, así como ya tiene cargado un bootloader. Entonces, si yo quiero trabajar directamente sin bootloader con un programador de microcontroladores, entonces lo voy a conectar ahí. Entonces aquí lo voy a conectar. Bueno, y entonces aquí tienen la entrada de alimentación, acá tienen el puerto USB, y eso va a depender de cada modelo, tiene sus diferentes operaciones. Acá tienen los LEDs de TX y RX que corresponden a esto, si están activos o no, y acá tienen el LED que está, este LED que está conectado al pin número 3. Entonces cada vez que esto está activo se enciende esto. Entonces directamente, por ejemplo, si estirábamos de la pista de esto conectaría aquí al LED, probablemente tenga una resistencia ahí a camino, y luego al pin número 13 y luego la salida número 13. Sería más o menos el esquemático. En algunos casos directamente reflejaría alguno de estos pines del microcontrolador directamente a las salidas sin otra conexión. Aparte de eso, hay veces que como pueden ver acá, hay otros chips que facilitan la comunicación con el puerto USB. Entonces esto está desacoplado de tal forma que cuando yo me esté conectando con la computadora, pasando el programa, siga funcionando el Arduino, entonces no entorpezca la comunicación serial. Hay veces que sí se necesita bajar esto, entonces van a desconectar. Por ejemplo, si tienen otra placa que la pueden colocar encima, que se denominan shield, o en español escudo, entonces encima de esta placa se coloca otra, y si tiene puertos de comunicación a veces hace un poco conflicto. Me sucedió, por eso le aviso. Entonces conviene dentro de la segunda placa, entonces generalmente tienen para prender o apagar la comunicación serial. Cuando van a transferir su programa, apaguen, porque si no crea conflicto y no van a poder programar. Entonces, si tienen puertos de comunicación, o inclusive si tienen un Bluetooth acá conectado a uno de estos pines, desconecten cualquiera de estos pines para que esto no esté en comunicación, ya que el problema se genera aquí. Acá tenemos el puerto serial que viene de la computadora, y aquí tenemos también el puerto serial. Entonces quieren crear conflictos aquí. Eso es una manera práctica para que lo puedan tener en cuenta. Y ok. Bueno, y eso es una parte de lo que vamos a ir viendo. Retornando, me moví de vuelta a la parte de documentación del Arduino, de la página de Arduino, y ahí entonces bajé este PDF donde dice que nos provee el datasheet, y ahí podemos ver todas las especificaciones que tengan que ver con este modelo, que es el que estoy seleccionando para mostrarles. En este caso es el Arduino R3, que tiene el microcontrolador ATmega 328P o este ATmega 16U, que es su procesador. Entonces aquí está explicando todo como tiene el Arduino. Entonces esto es un poco a un nivel mucho más bajo. Tiene la memoria AVR con una CPU 16 MHz. ¿Se acuerda que yo les dije, aunque el microcontrolador funcione a 20 MHz por compatibilidad,
funciona a 16, entonces aquí es esto. Tiene una memoria flash de 38 kilobytes, tiene 2 kilobytes de memoria RAM dinámica y 1 kilobyte de memoria EEPROM. Entonces también no solo tiene memoria flash, sino también tiene una memoria EEPROM para que pueda colocar. Tiene Power On Reset y Brown Out Detection, que básicamente, como vimos, están relacionadas con los fuses, estas cosas que tiene. Entonces, Power On Reset, entonces son para la parte de seguridad del hardware para que no se dañe. Entonces, cuando tiene una detección de voltaje que es menor a la que puede soportar, entonces directamente se desconecta el microcontrolador. Entonces tiene eso, para que no se dañe, evidentemente. De periférico tiene 2 por 8 bits timer clock, entonces tenemos dos timers que podemos usar, dos registros de timer que podemos usar para nuestras aplicaciones. No se preocupen, porque si hacen un programa normal en Arduino, los timers estarán controlados directamente por el software del Arduino, y ahí setea internamente los usos de esos timers. Ok, entonces tienen dos timers que son dedicados para los registros y las comparaciones de los canales. Después tienen un registro que es dedicado para los periodos de los registros de las entradas y las capturas de los canales. Esos son manejados internamente. Como al final la idea es de proporcionar una herramienta fácil de utilizar, entonces esconden a nivel de usuario algunas cuestiones que tengan que ver con los timers. Tiene una USART. Una vez me preguntaron si tenía UART o USART el Arduino, y yo suponía que tenía USART, pero también puede ser UART. Bueno, les explico de dónde viene ese tema. Este tiene que ver con el tema de cómo está conectado el USB hoy en día, que es básicamente, como ven acá, baud rate generator and start on frame detection. Eso es básicamente eso. Es cuando se definió el puerto USB, digo, el puerto de comunicaciones que después pasó a ser USB. Entonces los microcontroladores podrían ser UART o USART, y generalmente son en la mayoría de los casos son de este modelo USART. Tiene un controlador periférico para conexión SPI y otra para y cuadrado C, como ya les dije hace rato. Entonces tienen prácticamente tres puertos de tres tipos diferentes de comunicaciones. Uno es directamente este, que es conectado con el USB, que es el puerto de comunicación, en este caso la USART. Otra es la conexión SPI y otra es la I cuadrado C. Estos tres que ven aquí están presentes en casi todos los modelos, en casi todo el 99% de los modelos de microcontroladores actuales. Y tiene una historia que básicamente estos microcontroladores antes que trataban de comunicar uno con otro. Hoy en día se puede usar redes Ethernet, por ejemplo, para comunicar un dispositivo con otro. Pero antes había una tendencia de conectar un dispositivo con otro, pero a través de estas comunicaciones seriales que eran de diferentes fabricantes, y cada uno luchaba por imponer lo suyo. Entonces sería el I cuadrado C es lo que más se va a utilizar, porque yo soy propietario, yo industria soy propietario de eso, o voy a usar el más SPI porque yo soy propietario de eso. Ok, entonces había una disputa. Hay unos cuantos puertos seriales que no están nombrados acá, que
por ejemplo, había una de Reclin, por ejemplo, y habían otros fabricantes y cada uno quitaba su propia versión. Entonces había una ensalada rusa de proveedores de comunicaciones seriales. Ok. Y después se trató de estandarizar en estos tres. Generalmente, por eso les digo que generalmente quedaron estos tres. Y esa es la historia de que varios proveedores trataban de quitar su propio estándar y se haya estandarizado en estos tres que más se utilizan. Y van a preguntarse, ¿se puede conectar de un dispositivo a otro? Sí, pero lo que más se utiliza, por ejemplo, estos son para que diferentes componentes electrónicos se puedan comunicar entre sí. No tanto desde redes, porque redes ya saben que vamos a tener diferentes tipos de redes, desde las que son inalámbricas o las que son Ethernet. Pero estas son más bien para conectar los componentes. Entonces, de repente una memoria o alguna cosa se pueda conectar directamente por I cuadrado C. Entonces, la conexión es mucho más sencilla. La conexión entre los diferentes componentes es mucho más sencilla. También tiene un comparador analógico. Esto generalmente ya se lo usa más por software, pero por hardware tiene un comparador. Lo que más o menos sería los comparadores como Capture Compare que tienen los del chip. También tiene un Watchdog Timer. Acá, aunque yo no sé si en el Arduino podamos utilizar el Watchdog Timer, habría que investigar un poco. Pero en sí el Arduino o sea, el microcontrolador tiene la capacidad del Watchdog Timer. Tiene 6 canales de PWM que básicamente están ubicados en los pines digitales donde tiene el símbolo de virgulilla, como ya vimos en clases pasadas. Tiene interruptores y wake up pin channel, o sea, tiene interruptores que se activan cuando ocurre un evento y cuando ocurre un evento, entonces de repente se pueden levantar ciertas funciones. Generalmente cuando ustedes tienen la tapa de la computadora, de la notebook apagada, generalmente entonces el procesador se duerme. O sea, baja toda su frecuencia, baja todos los pines de funcionamiento, casi está funcionando a un 20-30% de su capacidad. Entonces está dormido. Y luego levantan la tapa y se vuelve a despertar. Y ahí sí empieza a funcionar todos los pines. Con los microcontroladores pasa lo mismo. Vos podés hacer dormir algunos pines del microcontrolador y cuando ocurre un evento, ¡pam!, ahí se levantan todos, ¿ok? Ahí se levantan esos y empiezan a funcionar. Eso se usa generalmente cuando uno va a hacer una aplicación que está conectada a una batería. Entonces va a tener menos consumo del dispositivo en sí, va a consumir menos energía, pero cuando ocurre un evento entonces levantan los otros pines y siguen funcionando normalmente. Y por ejemplo, este ATmega que en realidad alguien me preguntó una vez cuántos microcontroladores tiene el Arduino, y si alguien pregunta y piensa que solamente tiene uno, pueden darse cuenta que existe otro también, que es el ATmega 16U, que es su procesador, y es esto. Y hay algunos que tienen otros componentes que pueden ver aquí. Entonces tienen una memoria, como les dije, tiene por ejemplo una memoria flash, una memoria EEPROM y una memoria SRAM. La fuente de alimentación desde el Arduino va desde el 2.7 hasta el 5.5, que es básicamente lo que soporta el microcontrolador del Arduino, que es el Mega 328P. Bueno, y acá tienen otras referencias con respecto a las placas y otras cosas que podrían ver. Este es el esquemático básicamente de las definiciones de cómo
están ubicados cada uno de los elementos del Arduino. Si alguien quiere replicar o por lo menos hacer un shelf, entonces estas informaciones le puede ser bastante útil. De hecho, va a simplificar mucho estos circuitos, porque probablemente en la parte del USB no lo van a hacer. Entonces, aquí tienen. Con respecto a la fuente de alimentaciones, tienen varias formas de poder alimentar. Pueden alimentarlo con 5 voltios, o desde el USB que viene de la computadora, o desde un pin que está desde el lado izquierdo de la placa, que se denomina bin. Vamos a ver si les puedo ubicar el bin aquí. El bin más o menos está aquí, y que es como una entrada de alimentación, ok, y ahí tienen todos esos pines que tienen ahí. Bueno, acá tiene que estar el bin. Acá está el bin, ok, que es una de las entradas de la fuente de alimentación. También aquí ustedes pueden hacer el reset. De hecho, el Arduino tiene, en el Arduino 1 tienen aquí un botón de reset, pero también acá con el pin, entonces pueden hacer reset de la placa. Tienen esa posibilidad. Y acá tienen todos los pines analógicos y bien listados, ok. Y acá tienen la dimensión de la placa de Arduino, por si quieran hacer un shelf. Entonces aquí les indica cómo es la dimensión de la placa, para que tengan en cuenta. O si quieren hacer algo, o si quieren si quieren hacer algún proyecto con Arduino y quieren colocarlo en una caja, entonces saber las dimensiones les va a ser muy útil. Entonces aquí tienen estos agujeros que pueden atornillar, por ejemplo, a la caja, y tener el modelo de la caja de acuerdo al tamaño que ustedes hayan elegido, del tipo de Arduino que quieren, por si quieren trabajar y hacer algún proyecto. Bueno, acá tienen una lista de referencias de esas documentaciones que puedan utilizar, ok. Entonces, este es el programa de software, el IDE del Arduino. Acá también pueden programar hoy en día en la nube, y así. Acá tienen informaciones de las referencias de los códigos. Y todas estas definiciones que tienen. Si buscan más, inclusive van a encontrar el datasheet de la placa, que les va a ayudar mucho para poder entender básicamente cómo están conectados los componentes. Es un PDF que básicamente está resumido las conexiones, pero ya les puede dar una idea de cómo se conectan esos elementos dentro de la placa de Arduino. Ok, bueno, entonces aquí termina nuestra clase. Cualquier cosa me pueden ubicar dentro de la plataforma o dentro del WhatsApp que les dejo. También ya están preparadas para los que quieran tener recuperatorio. Entonces ya está subido los materiales y va a tener un puntaje de 10 puntos. Eso va a tener un puntaje de 10 puntos. Y las finales va a tener de 35 y 15 puntos de trabajo práctico. Voy a habilitarle para que puedan continuar haciendo el trabajo práctico en la semana, los que les queda todavía pendiente por hacer. Y otra cosa, con respecto al tema de los trabajos prácticos, van a tener ahí disponible en la plataforma para poder hacer, y tener en cuenta que son 35 puntos en juego para el examen final. Tienen los materiales para estudiar, tanto para del recuperatorio y las finales. Las finales de 35 puntos, que la sumatoria de 50, y la otra
que es lo extraordinario, que tienen sobre 50 puntos para poder dar el examen, ¿ok? Entonces tienen todo ahí, los materiales dentro de la plataforma. Ok, entonces, muchas gracias.